durante la etapa fetal. Como podemos ver ahí, hay una circulación normalmente, si se pudiese evidenciar aquí, a nivel de la placenta y la irrigación, llega con una saturación mayor, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pero como la pulmonar no está, hay mayor resistencia y se va por el ductus arterioso hasta la aorta. La otra ingresa por el foramen oval y llega con un menor porcentaje, pero la sangre arterial pasa al lado izquierdo y después se va a la aorta, ¿no? Normalmente. Eso es la circulación normal, es lo que debería aparecer. Entonces, cuando uno nace, ¿qué pasa? Se cierra el ductus arterioso, se cierra el foramen oval y la sangre hace una circulación ya no en serie, sino paralela, ¿no? Una en pulmonar y después la otra en aorta, ¿no? Y esta es la circulación. Las cardiopatías congénitas entonces se dividen en dos. Las cardiopatías congénitas acianóticas, que como son la comunicación interventricular, ¿no? Que lo podemos ver aquí. Este es el ventrículo derecho. Si hemos abierto el ventrículo derecho, acá está la parte muscular. Entonces, si hay unas comunicaciones interventriculares en la parte muscular, se va a llamar CIB muscular. Y otro en la parte superior, perimembranosa, en la región subpulmonar, debajo de la pulmonar, también hay el CIB subpulmonar y las CIB tipo canal. Entonces, la comunicación interventricular vendría a ser una comunicación entre los dos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, este cortocircuito depende de la presión en el ventrículo izquierdo. Normalmente, ¿dónde es mayor la presión? En el izquierdo, ¿no? Al nacer. Y también depende de la presión en el lado derecho y del tamaño de la lesión. En el recién nacido hay mayor resistencia pulmonar, aún persiste la hipertrofia del músculo liso vascular, eso es cierto, pero reduce el shunt izquierda-derecha. Luego la presión pulmonar, como es natural, al nacer se reduce, ¿no? Y se vuelve más o menos en las semanas como la del adulto. Y se produce el cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, en la etapa fetal, la presión en el lado derecho es mayor que la presión en el lado izquierdo. Pero cuando nacemos, poco a poco, pasando los días y las semanas, la presión se hace mayor en el lado izquierdo que en el derecho y ya se produce el shunt o la comunicación. Entonces hay una sobrecarga de volúmenes hacia el pulmón, por ello más retorno a la aurícula izquierda. Entonces el ventrículo izquierdo tiene más presión, si contrae va a pasar por el CIB hacia el lado derecho, pero como justo lo encuentra en sístole del lado derecho, la sangre va a pasar de frente a la pulmonar, a la arteria pulmonar, y va a ser sobrecarga de la arteria pulmonar, ¿no? Y va a llegar más sangre a la aurícula izquierda. Después pasa la sangre al ventrículo izquierdo y nuevamente el ventrículo izquierdo recibe más volumen, se contrae y va a pasar al lado derecho, una parte, ¿no? La otra parte sale por la otra. Entonces va a producir una dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso produciendo una insuficiencia cardíaca más o menos a las 2 a 8 semanas, con edema agudo de pulmón en algunos casos o inversión del cortocircuito de derecha a izquierda ya con los meses o los años que pasan. Entonces, la cardiopatía congénita acianótica, una de las más frecuentes, es la comunicación interventricular. Y esa comunicación interventricular va a sobrecargar las cavidades izquierdas. Eso es lo que tienen que recordar, ¿no? En un CIB. ¿Cómo se escucharía entonces el soplo? Y miren, ahí está el defecto, solo para hacer un esquema, cómo pasa de rojo, que está en la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, hacia el ventrículo derecho, mediante esa comunicación, el defecto del centro interventricular. Y esa sangre mezclada va a llegar a la arteria pulmonar y nuevamente al lado izquierdo. Se oxigena en el pulmón, regresa al lado izquierdo y va a sobrecargar las cavidades izquierdas. Entonces, se dice que una comunicación interventricular se va a comparar con el anillo aórtico. Si el anillo aórtico mide 10, por ejemplo, ¿no? Se dice que si el CIB es más de 10, 11, 12, o sea, más de 1 entre
con relación al anillo aórtico es grande. Si va entre 1/3 y la unidad, es mediano. Y si es menos de 1/3, o sea, menos de 13, si fuese 10, digamos la aorta, menos de 3, 1/3, es pequeño. Entonces, eso es lo que vamos a comparar. ¿Y dónde se compararía? Con la ecocardiografía, ¿no? Entonces, aquí vemos nuevamente como la sangre del lado izquierdo en sístole se contrae y pasa casi de frente hacia la arteria pulmonar y se vuelve una sangre mezclada, ¿no? Y después regresa oxigenada nuevamente a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, una parte sale por la aorta y la otra parte nuevamente va por el CIB. Por eso es que dilata cavidades izquierdas. Comunicación interventricular dilata cavidades izquierdas. Eso es lo que tienen que recordar. Y es una cardiopatía congénita acianótica. Eso es lo otro que tienen que recordar. La clínica, pues si es un pequeño, el CIB es pequeño, le llaman tipo Royer, si es menos de 1/3 del anillo aórtico, el paciente puede estar asintomático, su ganancia ponderal es normal, o sea, nace y comienza a ganar peso normalmente. El soplo que van a escuchar es sistólico y es en toda la sístole, PAN o también llamado holosistólico, más o menos de alta intensidad, 3/6. Se escucha más en el mesocardio o a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal y se irradia al ápex y también se irradia al lado derecho, paraesternal derecho. Entonces eso es lo que tienen que recordar, ¿no? En estos no hay un soplo diastólico, no debería haber soplo diastólico, ¿no? Porque no hay sobrecarga al retorno. Sin embargo, si fuese grande, vamos a ver que podría, no es una norma, acompañarse de un soplo diastólico, o sea, después del segundo ruido. ¿Y esto por qué? Por sobrecarga del lado izquierdo. Si el CIB es mediano, el paciente va a estar taquipnéico, con respuesta o frecuencia respiratoria más rápida. Puede haber sudoración durante la lactancia. Entonces la mamá te va a decir, doctor, mi hijito suda, ¿no? Durante la lactancia. Está lactando y comienza a sudar. Eso es un signo de falla cardíaca. Y esa sudoración es un signo simpático, ¿no? Comienza a ganar poco peso, poca ganancia ponderal. Y el soplo sigue siendo el mismo. Un soplo sistólico, 3/6, en foco en tercer o cuarto espacio intercostal, ¿no? Se llama foco tricuspidio, un poquito más abajo, aórtico accesorio, y se irradia al lado derecho, ¿no? No se olviden. Ahí podría acompañarse con un soplo mesodiastólico por llenado mitral. Imagínense que como le llega más sangre a la aurícula izquierda, al pasar por la válvula mitral, podría producir una turbulencia y eso podría acompañarse de un soplo mesodiastólico de llenado mitral, como si fuese una estenosis mitral, pero no hay estenosis, solo por aumento del flujo. Puede haber tercer ruido o galope y el desdoblamiento del segundo ruido a veces se presenta que no es tan frecuente, ¿no? Si el soplo se hace más intenso, 4, 5/6, puede palparse el soplo y eso se llama trill o frénico, ¿no? Trill o frénico. Pero si el CIB es grande, quiere decir más del anillo aórtico, más grande del tamaño del anillo aórtico, pues el soplo es similar al anterior, menos intenso, es un soplo sistólico, ¿no? El foco en tercer o cuarto espacio intercostal, o lo sistólico o pansistólico, que puede tener un soplo diastólico también. Y hay causas de disminución del soplo. ¿Por qué disminuiría el soplo? Por disminución de la lesión, por hipertrofia del ventrículo derecho que aumenta la presión o por incremento en la resistencia pulmonar. Eso es lo más importante. Ya es que van a entrar así. Entonces la comunicación interventricular se divide en esos tres. ¿Cómo es el soplo? Hemos dicho holo o pan sistólico. Después
el primer ruido cardíaco. Puede acompañarse de un soplo mesodiastólico por hiperflujo del lado izquierdo, pero esto no es una norma. Hay muchas veces que no se escucha. ¿Qué va a dilatar? Hemos dicho la comunicación interventricular, cavidades izquierdas. Entonces, ¿quiénes miran cavidades izquierdas? B5, B6 van a ser R altas, ¿no? Pueden ser S profundas en B1, B2 o R altas en 1 y AB. Entonces van a dilatar cavidades izquierdas. Eso es lo más importante. Aquí hay signo de sobrecarga del ventrículo izquierdo con R altas y rectificación del eje. Entonces el eje se va a ir a la izquierda. Pero si es que ya dilató cavidades izquierdas y comienza a hacer hipertensión pulmonar, va a dilatar cavidades derechas. Y el eje se va a ir, como en este caso, a la derecha, ¿no? En uno está hacia abajo, debería estar hacia arriba, ¿no? Y si fuese izquierdo, más grande, entonces se está yendo a la derecha. Acá ya hay dilatación de cavidades derechas por hipertensión pulmonar. Esto ya es en estadios finales de la comunicación interna. En la radiografía la teleradiografía del corazón, pues lo que va a dilatar es cavidades izquierdas. Y miren cómo la punta del ventrículo izquierdo se está dilatando, está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces ahí, y también hay signos de congestión, ¿no? Ahí está congestionado. La ecocardiografía es el examen de diagnóstico más importante, ¿no? Y con la ecocardiografía nosotros podemos distinguir, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Ya lo han parado acá, aurícula derecha, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula tricuspide. Y si podemos ver aquí en verde, o cuando está señalando una flecha, ese es el CIV, la comunicación interventricular. O sea, hay una solución de continuidad entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Y ese tamaño se mide y se compara con la raíz de la aorta y se dice si es grande, si es mediano o si es pequeño. Eso es lo que debemos ver. Ahí hay otra vista, esa es la que siempre vemos, la primera vista que vemos en el paraesternal eje largo, cuando yo les dicto, ¿no? Cuando hacemos ecocardiografía, les digo aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo en sístole, FEBI, y aquí entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, esta es una comunicación interventricular perimembranosa, ¿no? Es una comunicación interventricular perimembranosa. Y ahí se pone color y miren cómo no debería pasar nada, y ahí se ve en anaranjado cómo está pasando bastante flujo y es grande, ¿no? La comunicación entre el ventrículo izquierdo que está hacia abajo y el ventrículo derecho que está hacia arriba. Ahí hay otra que se llama la apical 4 cámaras, aunque ahí es más una subcostal debajo de la costilla, porque se ve el hígado, y lo que se ve en rojo pasando del ventrículo izquierdo, que es el LV, el ventrículo izquierdo, como se ve este CIV perimembranoso, ¿no? Por acá pasa el ventrículo derecho, debería salir por la aorta, pero está saliendo o ir regresando al ventrículo derecho una gran cantidad de sangre. Entonces, esa es la comunicación interventricular. El pronóstico, se dice que los defectos pequeños normalmente se cierran espontáneamente de 30 a 35% antes del primer año, ¿no? Y estos son generalmente membranosos, y los musculares, estos se cierran por hipertrofia, y los defectos infundibulares y de entrada, como hemos visto, no cierran espontáneamente. Entonces, los pequeños sí cierran, los infundibulares y de entrada no cierran espontáneamente y tienen riesgo de tener endocarditis infecciosa, menos del 2%. Sin embargo, se recomienda que todo paciente que tiene CIV debería recibir, si va a ser sometido a algún procedimiento, profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica. ¿Qué se da tratamiento? Lo ideal es cerrar el defecto, o sea, el cierre quirúrgico, especialmente si es infundibular y si está asociado a insuficiencia aórtica o si es de entrada. En todos los demás, el tratamiento médico se da al comienzo y según la respuesta se da chance a operar o no. ¿Y qué es lo que damos? Diuréticos e inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, IECAS y diuréticos. Y casi no se da digital. IECAS, enalapril, captopril, a la dosis según el peso, y los diuréticos, furosemida, también a la dosis según el peso.
En la ecocardiografía se pide un valor que es el flujo QPQS, que es el flujo, la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistólico. Se dice que si es más de 1.5, ¿no?, se debe operar sin demora. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes van mal si es que los dejas con un QPQS alto. ¿Y cuánto es un QPQS alto? Más de 1.5. ¿Y qué le produce? Hipertensión pulmonar. Entonces, lo que hay que es evaluar la resistencia pulmonar y si es que tienen un QPQS alto, deben operar. Hay personas o niños que son muy pequeñitos y que no se puede cerrar todavía porque son tan pequeñitos. Entonces, en ellos se puede hacer una cirugía paliativa. Se llama cerclaje o banding de la arteria pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que se abre y sin abrir el corazón se ve la arteria pulmonar y se le pone como una liga, como una pinza y se cierra un poco la arteria pulmonar. Eso evita que el flujo del CIB llegue muy fuerte y eso se llama banding de la arteria pulmonar. Entonces se reduce el flujo en la arteria pulmonar y eso solo son en casos de defecto difícil de operar o que son muy chiquititos o están muy desnutridos o marasmáticos o tienen defectos múltiples, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas? En conclusión, es una cardiopatía congénita asianótica que dilata cavidades izquierdas, ¿no?, que el tratamiento generalmente es quirúrgico, pero si son pequeños, menos del 1%, o algunos dicen menos de 8 milímetros, se cierran espontáneamente. El diagnóstico es ecocardiográfico y el tratamiento inyectas y diuréticos principalmente. La otra cardiopatía congénita asianótica es la comunicación interauricular, el CIA. Es más frecuente en la mujer el CIA, en una proporción 2:1. Puede asociarse a estenosis mitral congénita y a eso se llama el síndrome de Gutten-Bacher. Y lo más común es la insuficiencia asociada a la comunicación interauricular, ¿no?, la insuficiencia mitral. Pero la estenosis es el síndrome de Gutten-Bacher. Recuerden que al nacer hemos dicho que el foramen oval debería estar siempre presente en la vida intrauterina, pero al nacer se debe cerrar en las primeras horas. Cuando no se cierra y se queda abierto, se llama foramen oval permeable. Y eso es frecuentemente 1/3 de las personas sanas. Y que se cierra a los 4 meses. Se cierra a los 4 meses. La comunicación interauricular, igual que la comunicación interventricular, tiene diferentes tipos. La más común, la más frecuente, casi el 90% de todas las personas que tienen comunicación interauricular tienen la CIA tipo OS, Ostrum Secundum. Se dice que esto se produce por una excesiva resorción o reabsorción del septum primum. Recuerden que cuando hay formación del septum, hay un septum primum, un coquinete endocárdicos y todo, y a veces hay ausencia del septum secundum, ¿no? Entonces se puede asociar por eso a prolapso de la válvula mitral. Entonces, ahí es en la reabsorción o no del septum primum. No tiene que ver con los cojinetes más endocárdicos, o si lo hacen en descantado eso, pero más es la reabsorción. El segundo es el ostium primum, ¿no? El ostium primum que se produce en un 5% con un defecto de los cojinetes endocárdicos y afecta a la comunicación entre las aurículas y los ventrículos, y a ese se llama defecto tipo canal, ¿no? Esto es una forma parcial de la comunicación o del canal auriculoventricular. Y si es completa la patología, es la comunicación de las 4 cavidades. Generalmente se produce en el síndrome de Down. Los pacientes con Down más frecuentemente tienen
CIBs o canal ABs, como canal auriculoventricular. Y esto puede asociarse a una hendidura en el velo anterior de la válvula mitral y producir insuficiencia auricular. Y el CIB o CIA, la comunicación interauricular tipo seno venoso, se produce también un 5%, está más localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y que es la más frecuente, y a veces a la altura de la desembocadura de la vena cava inferior. Se asocia más a anomalías del drenaje de las venas pulmonares, que en vez de ir al lado izquierdo, podrían ir al lado derecho. ¿Qué tipo de CIB o CIA se asocia a drenaje anómalo de venas pulmonares? El tipo seno venoso. Eso es lo que entonces miren como vemos ahí. En la figura vemos que se ha retirado la aurícula, la pared de la aurícula derecha, se ha sacado y se ha dibujado en rojo las localizaciones de la comunicación interauricular. Recuerden que la aurícula izquierda está al otro lado, esta es la aurícula derecha. Si aparece aquí el agujero, es el ostium secundum. 90% de los casos se presentan. Si aparece aquí, 5% ostium primum, efecto de cojinetes endocárdicos. Y no se forma. Y cuando desaparece, ni siquiera hay este blanco, se llama canal AB, aurículo ventricular. Y el tercero que hemos dicho, el tipo seno venoso, ¿no? Que generalmente aparece acá arriba en la desembocadura de la vena cava superior, o a veces puede bajar en la desembocadura de la vena cava inferior. Entonces, esos son los tres tipos de comunicación interauricular. Entonces, ¿qué pasaría con la sangre? La sangre de la aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha. Este es un tipo seno venoso, un ostium secundum también podría ser. Y en el otro lado está el ostium primum, ¿no? Al lado derecho. Entonces, la comunicación se produce la sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de este CIA? Hay un cortocircuito de izquierda a derecha, y como la sangre pasa en el momento de la diástole, pasa toda la sangre directamente al ventrículo derecho. Entonces hay una sobrecarga del lado derecho. Eso es lo que tienen que recordar. CIA, cardiopatía congénita asianótica con sobrecarga del lado derecho. También hay una sobrecarga pulmonar, porque del ventrículo derecho sale toda la sangre hacia la arteria pulmonar y puede llevar a la hipertensión pulmonar con el tiempo y dar síndrome de Eisenmenger o cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, hipertensión pulmonar refractaria. Cuando hay una hipertensión pulmonar que ya no va a revertir, se llama síndrome de Eisenmenger. Entonces, como pueden ver ahí, en el lado izquierdo de ustedes es normal, no hay comunicación, pero en el lado derecho se ve la comunicación interauricular, ¿no? Y como la sangre oxigenada de la aurícula izquierda está pasando por este agujero que no debería haber al lado derecho, y se vuelve, el ventrículo derecho recibe más volumen de sangre y recibe una sangre mezclada, y esa sangre mezclada va a ser expulsada a través de la pulmonar a la arteria pulmonar. Por consiguiente, el soplo de la comunicación interauricular no se produce por el paso de la sangre de la aurícula izquierda a la derecha, no. Esto no produce turbulencia. Lo que produce turbulencia es que, como el ventrículo derecho recibe más volumen, al contraerse va a salir por una válvula pulmonar que es normal, pero que es pequeña para tanto volumen, y eso va a producir turbulencia. Entonces, el soplo de la comunicación interauricular se produce en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el foco pulmonar. Eso es por el hiperaflujo o por la mayor cantidad de volumen de la sangre, y va a producir un soplo sistólico también, pero un foco pulmonar. Entonces, la clínica, generalmente las CIAs, las comunicaciones interauriculares, son asintomáticas, salvo el canal auriculoventricular, que puede dar desde los primeros meses disnea y ligera cianosis.
¿Cómo vamos a encontrar a la auscultación? El primer ruido fuerte y un soplo sistólico, ya hemos dicho por sobrecarga, en foco pulmonar, quiere decir en el paraesternal izquierdo. Segundo espacio intercostal, paraesternal izquierdo. Ese es el soplo. Aquí sí más frecuentemente se escucha el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Desdoblamiento del segundo ruido. Y si toma aire con inspiración, no se va a aumentar el desdoblamiento, va a seguir igual, por eso es desdoblamiento fijo del segundo ruido. Entonces la respiración no lo elimina por esta sobrecarga. El soplo es pansistólico, o en caso de insuficiencia mitral está asociada a un ostium primum, ¿no? El soplo pansistólico, que en caso de insuficiencia mitral, y hemos dicho que el ostium primum puede estar asociado a insuficiencia de la válvula mitral. Entonces puede haber otro soplo que es pansistólico y insuficiencia mitral. Entonces ahí hemos podido, vamos a ver nuevamente, ahí. ¿No? El soplo se hace mesosistólico en foco óptico y se puede asociar a un soplo pansistólico si hay insuficiencia mitral. Entonces aquí lo podemos escuchar. La sangre, el soplo se produce por un paso. Pero miren este que sería. No hay completa la pared auricular, pero tampoco la pared ventricular. Eso sería el canal aurículo ventricular, ¿no? Por un defecto del cojinete, no hay en el ostium primum, ¿no? Generalmente. Por consiguiente va a haber sobrecarga del lado derecho con R y S, que te está diciendo crecimiento del lado derecho, que hay un bloqueo incompleto de rama derecha. Y la silueta cardíaca, pues va a haber una cardiomegalia, pero a compromiso más del lado derecho. Aquí debería estar la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se agranda y se produce esto. No está como en el izquierdo, que producía crecimiento del ventrículo izquierdo. La ecocardiografía nos va a dar el diagnóstico. Esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral, y aquí está la pared. Debería haber una pared acá, pero acá hay una comunicación interauricular en la mitad. Eso es tipo ostium, es el más frecuente, ¿no? El más frecuente. El pronóstico se dice que algunos cierran, igual que lo que hemos visto en el CIB, algunos cierran antes de los 2 años. En el CIB hemos dicho los pequeños, antes de los 4 meses incluso, y las comunicaciones interauriculares pequeñas, que son inferiores a 8 milímetros de diámetro, tienen un excelente pronóstico, ¿no? Entonces el CIB con 8 milímetros, o CIA con 8 milímetros o más pequeños de esto, tienen buen pronóstico porque se cierran espontáneamente. Y se dice que el cierre es más del 87%, o sea casi 90% en el primer año de vida, y se puede esperar hasta el segundo y tercero. Pero si no se cierran después de ese tiempo, ya no se van a cerrar. Los pacientes generalmente son asintomáticos, pero dependen del grado de la comunicación interauricular, ¿no? Y pueden estar asintomáticos hasta los 30 y 40 años algunos. La mayoría se decide el tratamiento quirúrgico para evitar el síndrome de hipertensión pulmonar refractaria o de Eisenmenger que hemos mencionado. Y si es que tiene canal AB, tendríamos que operarlo más antes, ¿no? Porque su mortalidad al año es alta, 50%. Entonces, el CIA tipo canal es el más peligroso y deberían operarse pronto. El tratamiento, se dice que si son pequeños no se operan, pero los que se deben operar, ¿no? Se deberían operar hasta los 6 años de edad con un flujo pulmonar, con un QPQS más de 1.5. Hemos dicho igual que en el CIB, ¿no? El QPQS, si es de 1.5 a 2, son de peor pronóstico y esos son los que se deben operar. Si tiene síntomas, opérenlo en cualquier edad, en cualquier momento. Pero si el QPQS es menos de 1.5, normalmente no se opera de emergencia, se observa, se ve,
Y si hay valvulopatía pulmonar grave, pues también podríamos pensar. Cuando lo operan, ¿qué van a hacer? Normalmente ahora hay unos dispositivos que ya no se abre el corazón, pero cuando se abría el corazón, y en algunos pacientes se van a tener, si son lesiones menores, se pone un parche, si es mayor, y si es menor, solo una sutura. Se dice que la mortalidad es menos del 1%. Pero actualmente hay un procedimiento que se hace por cateterismo cardíaco. Se duerme al paciente, al niño, se le punza por las femorales y se ingresa hacia la comunicación interauricular, ¿no? Y si es tipo ostium secundum, o sea, si es central, e incluso ahora hemos operado el año pasado, el anteaño a una persona de 37 años varón que tenía un ostium secundum grande, ¿no? Y que tenga rebordes o pestañas, ¿no? Por eso se va a hacer en la ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Ahí se puede poner un dispositivo y eso se llama Hamiplatzer. Es como un doble paraguas, ¿no? Y generalmente estos dispositivos son cuando los CIA son más pequeños de 25 milímetros y no tengan ninguna otra anomalía, ¿no? Si ya tienen compromiso valvular, se tendrá que reemplazar la válvula y en esa operación se cierra el CIA. Solo se da profilaxis para endocarditis infecciosa en los CIA ostium primum, pero los ostium secundum no. Y si es que se acompaña y se asocia a arritmias o infecciones, pues se le da tratamiento. Ahí miren cómo están suturando en la parte superior, como el CIA es un ostium secundum pequeño y cómo lo están suturando, ¿no? Lo están cerrando poco a poco. Era todo esto, pero lo comienzan a cerrar y lo dejan y durante la mitad se quedan y se cierran. Y solito se endoteliza y se cierra. Pero actualmente se utiliza este amplazo, ¿no? Como la primera es se llega por la femoral, se llega, se ve dónde está, se pinta y se insufla un primer dispositivo, la primera parte. Después se sale y se insufla la segunda parte del dispositivo y queda como doble paraguas, y como pinta, y después se desentornilla solito y se deja ahí. Y eso se endoteliza. Ya no necesita ser abierto el corazón. Entonces es una técnica más actual. Entonces ahí está el oclusor septal o Amplatzer que se pone, y en la ecocardiografía se puede observar como esto, ¿no? Con un doble paraguas, uno arriba y otro abajo. Entonces, ya hemos tocado dos cardiopatías congénitas acianóticas. La comunicación interventricular, que hemos dicho que tiene 3 o 4 tipos, ¿no? La muscular, la perimembranosa, que es la más frecuente, y la de entrada muy fundibular. Otra que es cardiopatía congénita acianótica es la persistencia del conducto arterioso, o PDA, o ductus arterioso persistente, tiene varios nombres. En realidad, hemos dicho en la primera diapositiva que en la vida fetal debe existir un ductus permeable, debe haber el ductus y el foráneo oval. Cuando nacemos hemos dicho que se debe cerrar. Si ese ductus en las primeras 24 horas no se cierra, se denomina persistencia del ductus arterioso, o PDA, o ductus arterioso persistente, tiene varios nombres. ¿Cuándo se debe cerrar el ductus? Se debe cerrar en las primeras 24 horas, principalmente en las primeras 10 a 15 horas, ¿no? Y esto puede durar más en prematuros. ¿Por qué se cierra esto? Es por una disminución de la prostaglandina E. Cuando nacemos, disminuye la prostaglandina E1, que es exógena, que viene en la mamá, E2 e I2. Pero cuando hay pacientes que tienen una disminución de esta prostaglandina E1,
o mayor sensibilidad de esta, o por aumento de oxígeno, se cierra, ¿no? Si no se cierra, se dice que hay una persistencia del conducto arterioso. Se dice que en las primeras 12 horas hay migración aparte de esta disminución de la prostaglandina 1, hay migración del músculo liso a la zona del ductus, hay acercamiento de la íntima, se pliega la íntima y se cierra. Eso es lo normal. Migración del músculo liso, acercamiento de íntima, plegamiento y cierre de la íntima o del CIA, del ductus que diga, y por una disminución de la prostaglandina E1, E2 y 2, o su menor sensibilidad a ella, y el aumento de oxígeno hace que se cierre. Recuerden que cuando estamos en la barriguita de la mamá no hay mucho oxígeno en esa zona, ¿no? Por eso está abierto. Pero cuando llega más oxígeno, se cierra. 2 a 3 semanas después de que se ha plegado, de que se ha producido esta migración, 2 a 3 semanas ya se produce fibrosis de la media y de la íntima. Y se forma el ligamento, ¿no? Es el ligamento arterioso, ¿no? Que es entre la arteria aorta y la pulmonar. Entonces el cierre del 90% será a los 2 meses de la población. Si no se cierra eso, se produce la persistencia del conducto arterioso. Entonces, ¿en quién tienen más sensibilidad a las prostaglandinas? Los prematuros. ¿De quién tienen mala migración del músculo liso? Los prematuros. Entonces, en los prematuros va a faltar esa migración, ese aumento de esta disminución de la sensibilidad, sino más bien por el contrario, aumenta la sensibilidad y en ellos se produce más frecuentemente el ductus arterioso persistente. Es más frecuente en los prematuros, ¿no? Cuando está abierto el ductus arterioso, ¿qué va a producir? Una comunicación Ocean de izquierda a derecha. O sea, va a pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, y como la aorta tiene más presión, a través de ese ductus va a pasar a la pulmonar, y la arteria pulmonar va a recibir más flujo de sangre. Ese flujo puede aumentar la presión en la arteria pulmonar y dar hipertensión pulmonar, entonces hay que tener cuidado. Como llega más sangre a la arteria pulmonar, se va a oxigenar nuevamente y va a llegar la aurícula izquierda, y la misma sangre va a llegar al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a sobrecargar la persistencia del conducto arterioso? Cavidades izquierdas. Pues ya son 2, el C y B, y el ductus dilatan cavidades izquierdas. El C y A, cavidades derechas. Como va a haber más precarga y más trabajo, va a haber más hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, principalmente, y luego de la aurícula izquierda. Entonces, si esto evoluciona, si es según el grado moderado a severo, se puede tolerar o no. Y si el ventrículo falla, pues va a entrar en falla ventricular izquierda, o insuficiencia cardíaca, y va a producir edema agudo del pulmón, retención hídrica, hiperflujo pulmonar, falla de la regulación muscular lisa, hipertensión pulmonar y crecimiento de las cavidades derechas, porque ya hay hipertensión pulmonar. Primero falla las cavidades izquierdas y después puede llegar a las fallas de las cavidades derechas. Y cuando haya hipertensión pulmonar, por el ductus va a comenzar a invertirse el flujo. Ya no va a haber flujo de izquierda a derecha, sino ya también de derecha a izquierda. Pues ahí está, miren el ductus, como se ve, la arteria pulmonar en azul, cómo se está dividiendo en sus 2 ramas, derecha e izquierda, y después hay una persistencia del conducto y de la aorta, que tiene más presión. Recuerden que la presión en la aorta es 120 aproximadamente, la sistólica, mientras que en la arteria pulmonar la presión es 20, 30, no más de eso, 20 normalmente. Pues la sangre va a pasar de la izquierda, la sangre oxigenada, a la derecha, o sea, hacia la arteria pulmonar, y va a recibir más flujo las cavidades izquierdas.
Entonces el paciente con ductus son pequeñitos, tienen pérdida de peso, hacen sudoración en la lactancia. El pulso, pueden encontrar un pulso Zeller que sube y baja bruscamente, o saltón también le llaman, similar a la insuficiencia aórtica. Hemos dicho el pulso saltón Zeller en la insuficiencia aórtica. En el ductus también puede tener. Y es un pulso amplio. El soplo es similar al soplo de la, o sea, se encuentra en el foco aórtico, en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Y es un soplo sistólico y diastólico en maquinaria, ¿no? Entonces, el soplo que van a buscar del ductus, van a buscar en foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, igual que el del CIA, ¿no? En los pequeños, en los ductus pequeños se escuchan el primer año, ¿no? Pero el soplo sistólico en el ductus arterioso pequeño y continuo, ¿no? Tanto sistólico y diastólico, con un refuerzo al final de la sístole y al inicio de la diástole. Eso es más frecuente en el grande y en el moderado. En el pequeño puede haber más un soplo sistólico y en el grande o moderado un soplo más continuo o reverso semisistólico y protodiastólico. Puede haber un tercer ruido por aumento de volúmenes, signo de falla, ¿no? Tres ruidos, similar al de la comunicación interventricular, ¿no? Y muchos le llaman a este soplo continuo en maquinaria o de vapor o soplo de Gibson, ¿no? Famoso soplo de Gibson. Y muchas veces puede su característica diferencial es que aumenta o disminuye con la posición de la cabeza. No se olviden que en este soplo o en esta patología, en este ductus arterioso, puede haber una presión arterial diferencial aumentada, ¿no? O sea, la sistólica es un poco más incrementada que la diastólica. Y ahí está el famoso soplo, ¿no? Un soplo por reforzamiento al final de la sístole y al inicio de la diástole. Es un soplo continuo en maquinaria que aparece en todos los sístole y en diástole. ¿Qué va a sobrecargar? Hemos dicho lados izquierdos, entonces va a haber crecimiento en B4, B5, B6, puede haber en 1 y ABL, y va a haber dilatación de cavidades izquierdas. Miren ahí, parte del fondo de la pulmonar, como ven que el ventrículo izquierdo que debería estar acá se ha dilatado tanto y se ha ido hacia abajo y hacia la izquierda, y se ha dilatado el ventrículo izquierdo y hay aumento en la cónula pulmonar. Entonces la ecocardiografía nos va a ser útil en el diagnóstico, pero encontrar ese flujo continuo y se puede medir si hay hipertensión pulmonar. Y cuando lo hacemos en los recién nacidos supraesternal, en la horquilla, se le pone y ahí se ve el ductus en rojo, ¿no? Eso no debería haber. Entonces el tratamiento depende si es patología dependiente del ductus, ¿no? Y si tiene síntomas. Si tiene síntomas, diuréticos y IECAS igual que en el anterior caso, y después hay que cerrarlo cuanto antes, ¿no? Lo ideal es cerrar el ductus cuanto antes. En prematuros se puede emplear, antes se utilizaba la indometacina, que es un AINE, pero actualmente, o el ibuprofeno, actualmente se utiliza el paracetamol, principalmente endovenoso, pero hay estudios con paracetamol vía oral, ¿no? Aunque muchos de estos ductos se cierran espontáneamente, hay otros que le atribuyen al paracetamol, ¿no?, el cierre del ducto. Entonces, si es ibuprofeno e indometacina, hay una pauta, será, como dicen ahí, menos de 1250 o 2 miligramos por kilo, y luego 1 miligramo kilodosis en las horas 12 y 36. Pero si pesa más de 1250, será 2 miligramos por kilo en las dosis 0, 12 y 36 horas. En las tres, ¿no? Apenas nace, a las 12 horas y a las 36 horas. La pauta larga dura hasta 4 o 5 días administrando
indometacina o ibuprofeno, pero actualmente, como les dije, hay pautas con paracetamol. Ya no utilizamos indometacina, ya no utilizamos ibuprofeno. El tratamiento quirúrgico o intervencionista se puede realizar. Quirúrgico se abre, se ve dónde está el ductus y se cierra, se liga, se corta, queda una huellita pequeña, pero ahora actualmente se utiliza cateterismo cardíaco, ¿no? Y igual que en el anterior, con un Amplatzer o doble paraguas, y se mete a través de la vena, se llega y se pone el ductus, ¿no? A veces también por la otra. Si están sintomáticos o asintomáticos, pues de eso depende el tratamiento quirúrgico. Si pesa más de 8 kilos, si tiene más de un año y el diámetro es menos de 8 milímetros, se pueden emplear los coils o espirales que se ponen en el ductus largos y estrechos, o se pueden utilizar los Amplatzer. Últimamente ya se utiliza más el cateterismo cardíaco intervencionista con Amplatzer. En quienes, si se opta por la cirugía, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a ligar el ductus, luego se va a seccionar, se va a poner los clamps o la sutura. Generalmente se hace por una toracotomía al lado izquierdo y que tiene baja mortalidad. En quienes no se debe operar, si hay endarteritis, o sea, una inflamación, infección, ¿no? A ese nivel, y porque está todavía hematoso en ese sitio. Si el peso es menos de 8 kilos, no gana peso, el paciente está sintomático, sudoroso, no lacta, está perdiendo peso, y el ductus es de gran tamaño, pues, y hay hipertensión pulmonar importante, se debe operar cuanto antes. Pero si están asintomáticos, se puede diferir hasta el primero o segundo año, en la que ganan más de 10 kilos, ¿no? Generalmente se espera que pese más de 10 kilos. Ahí están, miren cómo están cortando. En la primera del lado izquierdo están ligando el ductus, ¿no? Ligan en dos partes, y en la mitad de las dos ligaduras lo cortan, y en la derecha ya lo ven cortado, ¿no? La ligadura es para que no se desangre el paciente ni por la aorta ni por la pulmonar, y el corte es para que no se vuelva a reperfundir, porque a veces antes solo se ligaba y se volvía a abrir, y el ductus reaparecía. Otros ponen esas pinzas, ¿no? Otros dispositivos, y en el lado derecho está el doble paraguas, el Amplatzer, que está cerrado, ¿no? En ese esquema en blanco y negro se ve, pues, el catéter introductor como llega por la vena, por la pulmonar, y se deposita en la se deja. Hasta ahí las tres patologías congénitas acianóticas más importantes y las más frecuentes. De todas, ¿cuál es más frecuente? El CID. Pero hay cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Qué quiere decir? Que comienzan los niños a tener cianosis. Una de las principales y más frecuente es la tetralogía de Fallot, que se presenta. Pero ahorita vamos a discernir otra pregunta que a veces siempre les hacemos: ¿cuál es la más grave y cianótica? Es la transposición de la letra. Entonces, la tetralogía de Fallot es una patología congénita cianótica frecuente, entre comillas, que produce 4 características importantes. Por eso se llama tetralogía de Fallot, y a veces se acompaña de una clínica. La primera es una estenosis o una comunicación interventricular. La primera es un CIB. Ya hemos hecho CIBs. Generalmente los CIBs serán perimembranosos grandes. Segundo, cabalgamiento de la aorta. ¿Cómo es eso? Normalmente, si este es el ventrículo izquierdo, así, ¿no? Este es el ventrículo derecho acá arriba, y este es el septum interventricular. Aquí debería continuar por la aorta, pero cuando hay CIB hay un hueco, y la aorta, en vez de continuar así, ¿no? O así como estaría, cabalga, y hay un cabalgamiento de la aorta que lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las características? Cabalgamiento de la aorta,
una extraposición o otra transpuesta, una comunicación interventricular, una estenosis de la arteria pulmonar a nivel infundibular con el tracto de salida y una hipertrofia del ventrículo derecho. Esas son las 4 características. CIB, cabalgamiento de aorta, estenosis pulmonar y hipertrofia del ventrículo derecho. Si a eso se aumenta CIA, se llama pentalogía de Fallot. Entonces miren aquí, primero, ¿qué se ve? Se ve un CIB grande, ¿no? ¿Lo pueden observar ahí? ¿Sí? Aquí está la comunicación interventricular. Ahora miren cómo la aorta, en vez de venir aquí, esta parte, y debería ir recto acá, está cabalgando. Entonces la aorta se ve más hacia el lado derecho y la parte media incluso coincide con esta parte del septo. Y eso se llama cabalgamiento de la aorta. La aorta en realidad debería ir más a la izquierda, ¿no? Pero cabalga. Entonces, si esto lo cerráramos, terminaría aquí y este septum quedaría dentro del lado izquierdo. Entonces, eso es el cabalgamiento de la aorta. 3. Estenosis del tracto de salida de la arteria pulmonar, estenosis infundibular. Y como esto está grande, grueso y no deja pasar la sangre, se hipertrofia o se vuelve grueso el ventrículo derecho. CIB, cabalgamiento de la aorta, estenosis infundibular y hipertrofia del ventrículo derecho. Tetralogía de Fallot. Como la presión por la estenosis infundibular es mayor en el lado derecho, la comunicación o el shunt, ¿no?, va a ser de derecha a izquierda, ¿no? Es principalmente debido a esta estenosis pulmonar moderada severa que hay, ¿no?, y que se va incrementando. Entonces, la presión va a ser más en el lado derecho y va a ir del paso de sangre del lado derecho, que es sangre venosa, hacia el lado izquierdo. Por eso es una cardiopatía congénita cianótica. ¿Por qué? La sangre desoxigenada pasa hacia el lado izquierdo. Cuando hay llanto del niño, cuando hay ejercicio, actividad física o le duele, pues va a disminuir la resistencia periférica y el shunt va a aumentar y va a producir más paso de sangre desoxigenada hacia el lado izquierdo y eso va a producir una crisis hipóxica y eso puede llevar al accidente cerebrovascular y a la muerte. Entonces, este esquema de la tetralogía de Fallot demuestra muy bien. Como dicen, donde vean aorta, más abajito ven CIB, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado con la aorta? Está cabalgando sobre el septum interventricular. O sea, hay una comunicación y un cabalgamiento de la aorta. Si ven al lado acá, esto es solo para el esquema, ¿no?, porque no se parece, pero el ventrículo derecho se vuelve más grueso. ¿Por qué? Porque hay una estenosis infundibular de la arteria pulmonar. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, pero si hay una estenosis se cierra, aumenta la presión acá, hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta y la comunicación interventricular. Tetralogía de Fallot. Y ahí lo pueden ver, esto es lo normal. Miren cómo esta pared, si queremos decir derecha de la aorta, da con el septo, pero en el Fallot la pared derecha de la aorta va acá en la mitad, entonces el septum se va hacia allá. Eso es porque la aorta se ha girado hacia la derecha, de extraposición, se va hacia la derecha, y eso se llama cabalgamiento de la aorta. Entonces ahí CIB, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis infundibular de la arteria pulmonar. Si hay hipoxia crónica en estos pacientes, ¿no?, se va a producir aumento de los glóbulos rojos, policitemia, y eso puede producir trombosis cerebral, trombosis pulmonar, alteraciones de la coagulación como son la diátesis y ferropenia. ¿Cuál es la clínica de la tetralogía de Fallot? Se dice que es rara la insuficiencia cardíaca, pero la cianosis se produce casi al 100% del año. O sea, hay muchos niños que nacen cianóticos.
Entonces es un falot que ya comenzó con estenosis infundibular. Pero hay algunos niños que le llaman el falot rosado, que nacen sin mucha hipertensión pulmonar o sin mucha estenosis infundibular, y ya al año se vuelve cada vez más la estenosis pulmonar y es mayor la estenosis pulmonar y se produce cianosis parcial. Entonces eso va a llevar a crisis de hipoxia, son crisis hipoxémicas, así que son más frecuentes hasta los 2 años. Cuando se produce cianosis severa, puede producir convulsiones, pérdida de la conciencia y la muerte del recién nacido. Dice que la cianosis es importante porque depende del grado de estenosis pulmonar y protege del daño pulmonar, sin embargo, produce signos generales, ¿no? Y en esta patología hay retardo ponderal, cianosis, acropaquia, ¿no? Dedos en panillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, y signos de estenosis pulmonar como un soplo sistólico en foco pulmonar. Y es menos cuando hay crisis, o sea, cuando hay llanto, cuando hay ejercicio y cuando hay... ¿hemos hecho el otro? Yo tenía una paciente cuando yo estaba estudiando cardiología en el Hospital 2 de Mayo para San Marcos, o la San Fernando, que es lo mismo. Yo tenía una paciente de 20 años que venía de la selva, con acropaquia, estaba cianótica, labios morados, la lengua oscura, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, y le decíamos que no camine, pero esta chiquita caminaba y caminaba dentro del hospital, corría y todo, y bueno, en una le dio una crisis y falleció. Tenía un señor, me dice, niña, ya tenía hipertensión pulmonar y falleció. Ella se sometió a un tratamiento paliativo. Como ve, si hay hipertensión pulmonar, ¿cómo se llama? Las teorías derechas, en B1 también vamos a hacer B alta, hipertrofia del ventículo derecho. Y en B5, B6 S profunda, hipertrofia del ventículo derecho. Entonces, algunos dicen en la radiografía de estos es en zapato sueco, ¿no? Que generalmente es hipertrofia del ventrículo derecho y la punta se va hacia arriba. La ecocardiografía nos hace el diagnóstico. Miren el C y B, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho, que no se nota muy bien ahí, pero aquí sí, ¿no? La estenosis infundibular casi no se nota que abra, está cerrado, y la hipertrofia del ventrículo derecho, que está más grande que la de izquierda. Y aquí miren, se ve la aorta como cabalga al septum interventricular. Eso es la tetralogía de Fallot. El tratamiento, bueno, si hay, el tratamiento es quirúrgico, hay que operarlo cuanto antes, ¿no? Importante. Pero cuando hay crisis hipóxicas, pueden darle feniletrina, que es un vasoconstrictor, se le da 1 o 2 miligramos por kilo, por dosis, vía intravenosa, y que se puede repetir a los 5 minutos. La morfina también, que se le podría dar a 0.1 miligramos kilo dosis vía intravenosa, que es un vasodilatador venoso periférico. Y el bicarbonato, porque en las crisis hipóxicas hay acidosis, ¿no? Entonces ahí se le da el bicarbonato. Otros utilizan beta bloqueadores, propanolol, y oxígeno, posición penopectoral, doblar las rodillas y que se vaya hacia el pecho. Esa es la posición penopectoral, ¿no? Que no haya hipotermia y evitar estímulos, ¿no? La cirugía es una corrección quirúrgica total que no depende de la edad ni de la talla,
pero también depende de la arteria pulmonar y de la hipoplasia o no, si es que está contraindicado, porque si hay hipoplasia se contraindica. Buenas tardes. Entonces, y bueno, a muchos recién nacidos pueden estar con eso y se puede diferir hasta que crezca el paciente, porque a veces operar a un recién nacido tan chiquito no se puede corregir toda la patología. Se puede hacer una cirugía paliativa, que es una derivación sistémico-pulmonar. Recuerden que no está llegando sangre a la arteria pulmonar por la estenosis, entonces, y por el CIB. Entonces se puede hacer una anastomosis de la subclavia a la pulmonar, ¿no? De la arteria subclavia a la pulmonar, y eso aumenta el flujo en la pulmonar, y eso se llama la anastomosis de Blalock-Taussig, ¿no? De Blalock-Taussig, la cirugía de Blalock. Esa es la primera cardiopatía congénita, ¿no? Cianótica, que vamos a ver, la tetralogía Fallot. La otra cardiopatía congénita es la transposición de grandes vasos. Se dice que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento, no al año de edad. O sea, los que nacen cianóticos más frecuentemente tienen transposición de grandes vasos. Es lo primero que debes pensar. Pero al año, hemos dicho, la tetralogía de Fallot sería, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se mueren. Se mueren al nacimiento. Ya no llegan al año. No llegan. Se dice que en la transposición de grandes vasos es más frecuente en los niños, varones, ¿no? Con una frecuencia de 2:1. ¿Cuál es la fisiopatología? Que se produce una circulación o dos circulaciones paralelas, ¿no? Entonces va del ventrículo derecho y se va a la parte sistémica, y el ventrículo izquierdo a la pulmonar. O sea, se ha invertido. Normalmente la aorta va al ventrículo izquierdo y la pulmonar al ventrículo derecho. En esta no hay una transposición. Si es que el lado derecho solo se comunica con la aorta, pues todo el ramo estaría cianótico el paciente y se moriría. Si el lado izquierdo solo se iría a la pulmonar, o sea, la aorta saldría del ventrículo derecho en este caso, y solo sería, pues entonces estaría, la pulmonar solo vendría del ventrículo izquierdo, solo habría dos circulaciones y no habría comunicación, entonces sería incompatible con la vida. Por eso se dice que debe tener un shunt para que sobreviva el paciente. ¿Y qué tipo de shunt? Los tres, cualquiera. Comunicación interauricular, comunicación interventricular y el ductus arterioso. Porque si se cierra el ductus, se corre en peligro la vida del paciente y se puede morir. Entonces, debe haber un shunt. Entonces, miren cómo sería la circulación normal, que es en serie. Esta es la circulación en serie que todos tenemos. La sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, se van los pulmones por la arteria pulmonar, se oxigena, llega al lado izquierdo, va al ventrículo izquierdo y se va a la circulación sistémica. Eso es lo normal. Si hay transposición de grandes vasos, pues la aurícula derecha, la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, se va a la aorta y a la circulación sistémica. Y incompatible con la vida, nunca se oxigenaría. Y en el otro lado también, al lado izquierdo vendría de los pulmones la sangre oxigenada, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo se iría a la arteria pulmonar y de nuevo a los pulmones y quedaría circulación. Entonces debe haber comunicación entre estos, sea entre las dos aurículas, CIA, sea entre los dos ventrículos, CIB, o sea entre la aorta y la pulmonar, y la principal es el pulmón. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuál es la clínica de la transposición de grandes arterias? Cianosis desde el nacimiento, y si es incremental se hace el ductus y ahí se puede morir el paciente. ¿Cuál es la clínica del niño? De falla cardíaca. Y como hemos dicho, ¿cuáles son los signos de falla cardíaca del recién nacido? Sudoración al lactar, pobre ganancia de peso, no van, dificultad para alimentarse, lactancia entrecortada se llama. O sea, estar soltando cada rato. Recuerden que los recién nacidos
latan y se quedan 10 minutos, 15 minutos en cada mano. Pero los que tienen falla cardíaca y más en los científicos, a los pocos segundos de que están latando, los sueltan y no latan, por eso no ganan peso. Su electrocardiograma puede estar normal a veces, pero sobrecargan el ventrículo derecho por presiones, mayores presiones. Entonces recuerden que el ventrículo derecho está sometido hacia la aorta, ¿no? Y la aorta tiene más presión, 120. Entonces el ventrículo derecho no está preparado y comienza a dilatarse. Entonces hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Y ahí ven como un huevo, ¿no? En la radiografía, el zapato de sueco, hemos dicho que era la tetralogía de Fallot. En este caso es la transposición de grandes vasos. El crecimiento del lado derecho y del lado izquierdo a veces, y una silueta que parece en forma de huevo. El pronóstico, si no le dan ningún tratamiento, antes del año fallecen el 90% de los niños. Pero el tratamiento de la transposición es mantener al inicio ductus, que no se cierren las primeras horas el ductus, y eso le tienen que poner prostaglandina E1 endovenoso en infusión y operar. ¿Y la operación en qué consiste? Hay dos operaciones. Una paliativa, si es que no tiene CIA, producirle un CIA. Y eso se llama atrioseptostomía de Raski. Esto lo hemos hecho una vez aquí en el seguro, hace unos 10 años o un poco más. Estaba con un niño con obstrucción de grandes vasos y que se estaba cerrando el ductus y no se podía mantener. Entonces, llegó un neonatólogo, cardiólogo, pediatra y neonatólogo hemodinamista de Nincor, y en la cama del bebé, en la cuna del bebé, nosotros los cardiólogos haciendo la ecografía, entró con un catéter, perforó la comunicación interauricular, infló un globo, así como lo que utilizan algunas veces, han visto la sonda Foley, cuando se insufla se vuelve un globo, se insufló así y después se jaló y se rompió el foramen oval y se hizo un CIA. Y eso es una cirugía paliativa, para que no se muera el niño. Y después ya se corrige, se le mandó a Lima y se operó. Entonces se llama atrioseptostomía, o sea, atrio es aurícula, septostomía es el hueco en el septo interauricular, o de Raski, ¿no? La maniobra de Raski, que es la creación o el aumento de un CIA mediante un catéter de mano. Y miren ahí, se puede observar ventrículo derecho, aurícula derecha en azul, y en amarillo, donde está el círculo, una comunicación pequeña de la transposición de grandes vasos. Tiene ductus, no tiene CIB, pero sí tiene CIA. Pero este paciente se estaba descompensando, entonces ¿qué pasó? Se le pasó una sonda, se infló un globo y se creó un nuevo CIA. Y eso es paliativo, ¿no? Esa es la cirugía paliativa. Ahí está insuflando, miren el globo. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, aquí está el balón, después se va a pasar y se insufla y se crea una maniobra de Raski. Y las prostaglandinas para que no se cierren todos, hasta que se opere. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay dos: el tratamiento fisiológico o la cirugía de Mustat, que se dirige se redirige la sangre que llega de las aurículas de tal manera que circulan de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, luego a la arteria pulmonar y luego la aurícula izquierda al ventrículo derecho y a la aorta, ¿no? Esto es lo fisiológico. Entonces se usaba antes de la cirugía anatómica, y se decía que vivían 80% hasta los 20 años, ¿no? Entonces la cirugía muscular era una, que llegaba de la sangre que llega de las aurículas de tal manera que la circula de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. En la aurícula derecha le hacía un canal al ventrículo izquierdo. Pues así llegaba la sangre oxigenada hacia la arteria pulmonar y... Sin embargo, ahí está, miren cómo hacían, y la comunicación de la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho. Esa es una cirugía de músculo.
después ya la parte anatómica, ¿no? La construcción anatómica o la cirugía de Yatene, que se llama, ¿no? Esa es la principal. Se hace una disección y se reimplanta las arterias, así como una recolocación de las arterias coronarias. Entonces, se dice que esto se debe realizar antes del primer mes de vida para evitar la atrofia del ventrículo izquierdo, porque como el ventrículo izquierdo está preparado para recibir presiones altas, al comunicarse con la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, tiene bajas presiones y se atrofia. Entonces, cuando ya requieren operar ustedes más de un mes, el ventrículo izquierdo no responde. La cirugía de Yatene que están haciendo ahí, lo cortan, ¿no? Miren, en azul está la aorta, cómo sale del ventrículo derecho, ¿no? Acá está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta y sangre desoxigenada por el ductus. Pues lo que hacen es cerrar el ductus, cerrar el CIA y lo cortan la aorta y lo convierten y lo invierten, ¿no? Esta se vendría a ser la pulmonar, que sale del ventrículo derecho, y la aorta del ventrículo izquierdo. Entonces hace la corrección, la cirugía de Yatene. Y cierran el ductus y cierran el CIA. Entonces ahí hacen la operación y recolocan las arterias coronarias, porque las arterias coronarias no están saliendo en este caso de la aorta. Y hacen la corrección y el niño se sale. Entonces son las 3 o 4 patologías, ¿no? 3 cianóticas, CIB, CIA y ductus. CIB y ductus dilatan cavidades, CIA, cavidades. Y las cianóticas, las dos que hemos visto, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es la más frecuente al nacimiento, pero ya al año es menos frecuente, es más frecuente la tetralogía de Fallot. Hacemos a todos de un año cianóticos más esta tetralogía de Fallot. Y la tetralogía de Fallot, ¿qué consiste? CIB, cabalgamiento de la aorta, estenosis infundibular del ventrículo derecho o de la pulmonar, si quieren llamarlo así, y hipertrofia del ventrículo derecho. Si hay una CIA, se llama tetralogía. Eso es lo que deberíamos más o menos saber y preguntas.